Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Ricardo Raúl Vallejo Vizcaíno, residente de segundo grado de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Me corresponde darles la cátedra de Anatomía Multiplanar del Encéfalo. El temario de esta ponencia contempla aspectos generales del sistema nervioso, como su división general y la terminología empleada. Posteriormente se estudiará la anatomía de la región supratentorial, región infratentorial, de los ventrículos, cisternas y pares craneales. Los objetivos de esta plática consisten en recordar los aspectos generales del sistema nervioso, adquirir las nociones básicas que permitan comprender la anatomía multiplanar del encéfalo, así como ser capaz de identificar, mediante métodos de imagen, la anatomía normal. Vamos a comenzar con aspectos generales del sistema nervioso. Para definir el sistema nervioso tenemos primero que recordar qué es un sistema. Un sistema es un módulo ordenado de elementos que interactúan entre sí y que están interrelacionados. Esta definición nos permite referirnos al sistema nervioso como una red de tejidos que se encarga de captar y procesar señales para que el organismo desarrolle una interacción eficaz con el medio ambiente y consigo mismo. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas, el sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central o neuroeje se compone de todas las estructuras alojadas dentro de la cavidad craneal y conducto raquídeo. Corresponde al encéfalo y médula espinal. El encéfalo comprende el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central situada en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del foramen magno. El sistema nervioso periférico se compone de las estructuras situadas por fuera del neuroeje. Corresponde a los nervios que conectan al encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo. Es necesario precisar que la terminología empleada para hablar de relaciones anatómicas en el encéfalo no es la misma que en el resto del cuerpo. El neuroeje no sigue el eje del cuerpo cuando nos encontramos en bipedestación adoptando la posición anatómica. Las estructuras anteriores serán denominadas rostrales. Aquello que sea posterior ahora es caudal, lo inferior pasa a denominarse ventral y lo superior dorsal. Existen 4 grandes barreras que protegen al encéfalo. De afuera hacia adentro tenemos la piel cabelluda, estructuras óseas, meninges y el líquido cefalorraquídeo. Hablando de la piel cabelluda, existen 5 capas que conforman esta barrera. Una mnemotecnia útil para recordarla es scalp, que significa piel cabelluda. La S es de piel, C, tejido conectivo denso, A, aponeurosis epicraneal, L, de laxo, tejido conectivo areolar laxo, y P corresponde al periósteo. Debajo de la piel encontramos una serie de estructuras óseas que conforman la cavidad craneal. Esta está formada por 8 huesos, 4 impares y 2 huesos que son pares. Los impares, de anterior a posterior, corresponden al hueso frontal, etmoides, esfenoides y occipital, y los huesos pares siendo el parietal y temporal. Asimismo, los huesos del cráneo se componen de una tabla externa y una tabla interna, compuesta de hueso compacto, ambas separadas por hueso esponjoso denominado diploe. Siguiendo con las barreras de protección tenemos las meninges. Estas se dividen en paquimeninges y leptomeninges. Paqui significa grueso y lepto significa delgado. En las paquimeninges se encuentra la dura madre, que es una lámina densa fibrocolagenosa. Corresponde a la capa más externa y se encuentra fuertemente adherida al cráneo en las inserciones de las suturas. Las leptomeninges se componen de 2 capas, la aracnoides, que es una capa fina que sigue a la dura madre y que no se invagina en los surcos, a diferencia de la pia madre, que es la capa más interna de las leptomeninges y que cubre y se adhiere al encéfalo, invaginándose en los surcos de este. En los espacios que encontramos entre las meninges recibe el nombre de espacio epidural a aquel entre la tabla interna y la dura madre, espacio subdural al observado entre la dura madre y aracnoides, y espacio subaracnoideo al encontrado entre aracnoides y pia madre. Existe una extensión de la dura madre que separa el cerebelo de la porción inferior del lóbulo occipital.
Este se denomina tentorio o tienda del cerebelo y divide al encéfalo en dos regiones. Una región supratentorial, que es el área del cerebro que se localiza por arriba del tentorio, y una región infratentorial, que es la región por debajo de la tienda del cerebelo. Hablando de las estructuras que se encuentran por arriba del tentorio, tenemos el cerebro. Es la parte superior y más voluminosa del encéfalo. Está constituida por tejido nervioso. Pesa alrededor de 1400 gramos y se divide a su vez en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo es la porción más grande del cerebro, representa el 85% del peso total de este. Es la estructura cerebral situada por delante y sobre el diencéfalo. Sus componentes incluyen los hemisferios cerebrales, los lóbulos, sistema límbico, los ventrículos laterales, tractos nerviosos y ganglios basales. El diencéfalo consiste de dos estructuras principales, el tálamo y el hipotálamo, y dos estructuras más pequeñas, el epitálamo y subtálamo. Asimismo, la fosa posterior aloja las estructuras que se encuentran por debajo del tentorio y corresponde al tronco del encéfalo, que a su vez se divide en mesencéfalo, puente y médula, y al cerebelo. Vamos a comenzar hablando de la región supratentorial, más específicamente de los componentes del telencéfalo. El primer componente que vamos a abordar será la anatomía externa del cerebro. Comenzamos dividiendo al cerebro en dos hemisferios. Cada uno se encuentra cubierto por una delgada capa de tejido nervioso que corresponde a la sustancia gris de 2 a 4 milímetros de espesor, esto formando la corteza cerebral. Cada hemisferio se va a dividir en 4 lóbulos: frontal, temporal, occipital y parietal. Los lóbulos cerebrales están divididos por hendiduras denominadas cisuras, y son 3: la cisura central o de Rolando, la cisura lateral o de Silvio y la cisura parieto-occipital. Las hendiduras que separan circunvoluciones son denominadas surcos, y las circunvoluciones corresponden a invaginaciones complejas de la corteza encefálica. Observamos la cisura central representada esquemáticamente. Podemos ver cómo sigue una dirección dorso-ventral y separa los lóbulos frontal del parietal. Nuevamente podemos ver la representación esquemática. Tenemos la cisura central y la separación del lóbulo frontal del lóbulo parietal. La cisura lateral o de Silvio se encarga de dividir el lóbulo frontal, temporal y parietal. La cisura parieto-occipital se encuentra en la cara medial del hemisferio, entre los lóbulos parietal y occipital. Esta cisura se identifica en planos sagitales por su trayecto recto y sin ramas, dando una morfología triangular al lóbulo occipital. Aquí podemos observar la correlación anatómica a través de una adquisición sagital de resonancia magnética enfatizada en secuencia de pulso T1, en donde observamos la cisura lateral y central, así como los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Aquí se presenta una segunda adquisición de resonancia magnética más próxima a la línea media del cuerpo, en donde observamos con mayor detalle la cisura central y parieto-occipital, así como el trayecto que sigue el tentorio. Vamos a ir hablando de los diferentes lóbulos del cerebro, mostrando esquemáticamente sus surcos y giros y posteriormente haciendo la correlación con los métodos de imagen. El lóbulo frontal muestra un surco frontal superior y un surco frontal inferior. También encontramos el surco precentral, nombrado así por su situación rostral a la cisura central. Asimismo, se observan los surcos correspondientes a la rama anterior y rama ascendente de la cisura lateral. Los giros que encontramos en el lóbulo frontal corresponden al giro frontal superior, medio e inferior, así como el polo frontal, giro orbitario y giro precentral. Haciendo la correlación por resonancia magnética podemos observar el surco frontal inferior, así como la rama ascendente y la rama anterior de la cisura lateral. Aquí tenemos representado de manera esquemática los surcos del lóbulo frontal abren un plano sagital y podemos observar el surco del cíngulo en azul, el surco calloso está en violeta, el surco rostral está en rosita y la cisura central en verde, acompañando la cisura central y rostral
a esta tenemos el surco paracentral y el surco precentral. Y nuevamente los giros. En este plano sagital observamos el giro frontal medio, el polo frontal, el giro recto, el giro rostral en verde y el lóbulo paracentral representado en naranja. Aquí tenemos la correlación por resonancia magnética. Estamos observando los mismos giros, los mismos surcos. Importante destacar cómo rostral a la cisura central podemos observar tanto el surco precentral como el surco paracentral. Aquí tenemos representados los surcos del lóbulo parietal. Podemos observar en azul la cisura central y caudal a esta el surco poscentral, surco interparietal y surco marginal. Aquí tenemos los giros que delimitan. En morado el giro poscentral, en rosa el lóbulo parietal superior y en amarillo el lóbulo parietal inferior. Nuevamente se muestra con azul la cisura central. Haciendo la correlación con resonancia magnética, nuevamente podemos ver la cisura central, caudal a esta el giro postcentral que está siendo dividido por el surco postcentral del lóbulo parietal inferior. Esquematizado en una proyección sagital, podemos observar en azul el surco subparietal y caudal a este la cisura parieto-occipital. Y delimitado rostralmente por el surco del cíngulo, ventralmente por el surco subparietal y caudalmente por la cisura parieto-occipital, podemos observar la precuña. Y representado en un estudio de resonancia magnética, podemos observar nuevamente la precuña delimitada rostralmente por el surco del cíngulo y caudalmente por la cisura parieto-occipital. Pasando al lóbulo temporal, tenemos dos surcos, el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Estos surcos dividirán el lóbulo temporal en superior, medio, inferior y polo temporal, que por resonancia magnética podemos observar rostral y dorsal el giro temporal superior y más ventral y caudal el giro temporal inferior. Entre estos dos encontramos el giro temporal medio. Esquematizado en un plano sagital, podemos observar en el lóbulo temporal con violeta el surco colateral y con naranja el surco occipito temporal. El surco occipito temporal divide el giro temporal inferior del giro fusiforme y el surco colateral divide el giro fusiforme del giro parahipocámpico. También podemos observar con rosa el polo temporal y con verde la corteza entorrinal. Ya pasando al lóbulo occipital, podemos observar representado con verde el surco occipito lateral y representado con azul la cisura parieto-occipital. Y se pueden distinguir tres giros del lóbulo occipital, el occipital superior, medio e inferior. Nuevamente un esquema sagital en donde se observa la cisura parieto-occipital con amarillo y en un tono amarillo verdoso el surco calcarino, así como el surco colateral que se está extendiendo hasta el lóbulo occipital con morado. Podemos observar cómo el surco calcarino divide la cuña del giro lingular, representados con verde y naranja respectivamente, y su respectiva correlación con resonancia magnética, en donde podemos observar nuevamente el surco calcarino dividiendo la cuña del giro lingular. Dorsalmente observamos la cisura parieto-occipital y ventralmente el tentorio. A continuación vamos a hablar del sistema límbico. Originalmente fue descrito como una serie de estructuras corticales que rodeaban los límites entre los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico. Es un conjunto de estructuras cuya función está relacionada con las respuestas emocionales, aprendizaje, memoria, personalidad y recuerdos. Las funciones del sistema límbico se resumen en las 5 Fs, que es la regulación de la saciedad y apetito, aprendizaje, memoria y olvido, de las respuestas emocionales, instinto maternal y el deseo sexual. El sistema límbico está conformado por estructuras corticales, subcorticales y diencefálicas diversas.
Entre las áreas corticales que lo conforman tenemos la corteza orbitofrontal, el hipocampo, que está representado por el color amarillo en esta adquisición coronal de resonancia magnética enfatizada en secuencia de pulso T2, la corteza insular, el giro del cíngulo, que se puede observar en verde, el giro hipocampal, observado en morado, y la corteza entorrinal. En las áreas subcorticales del sistema límbico encontramos los núcleos septales, las amígdalas, que se localizan de forma profunda en los lóbulos temporales y se relacionan con el procesamiento de reacciones emocionales, así como el núcleo accumbens, que está involucrado en la percepción de recompensas, placer y se relaciona con las adicciones. Y con respecto a las estructuras diencefálicas que conforman el sistema límbico, tenemos el hipotálamo, que es un centro que regula el apetito y la saciedad, los cuerpos mamilares, que son una parte del hipotálamo. Estos reciben la señal del hipocampo y lo proyectan hacia el tálamo, y del tálamo precisamente el núcleo anterior y el núcleo dorsomedial, los cuales reciben la información de los cuerpos mamilares y lo envían a la corteza cerebral para su procesamiento. Las áreas corticales conforman el lóbulo límbico, el cual se encuentra delimitado rostralmente por el surco del cíngulo, ventralmente por el surco del cuerpo calloso y caudalmente por el surco subparietal. El siguiente tema que vamos a tocar serán los tractos cerebrales. Existen tres tipos de tractos cerebrales. Los tractos de proyección, que están formados por axones que descienden desde estructuras cerebrales hasta el tronco o hasta la médula espinal, y por otros axones que ascienden desde la médula y el tronco hacia el cerebro. Los tractos de asociación, que son los más abundantes en cada hemisferio, unen las diferentes circunvoluciones en cada uno de ellos. Los tractos comisurales están formados por axones que pasan de un hemisferio a otro y constituyen dos estructuras, el cuerpo calloso y las comisuras anterior y posterior. Las fibras de asociación conectan giros y lóbulos de un mismo hemisferio cerebral. Se distinguen fibras cortas y largas. Las cortas son las que conectan giros adyacentes y se encuentran superficiales. Las largas forman fascículos de asociación intrahemisféricos y son más profundas. Entonces, ¿cuáles son los tractos de asociación? Tenemos el fascículo uncinado, que conecta áreas motoras del habla y las circunvoluciones en la superficie inferior del lóbulo frontal con la corteza del lóbulo temporal. El fascículo del cíngulo, que está situado en la circunvolución del cíngulo, conecta el lóbulo frontal y parietal con regiones corticales parahipocámpicas y temporales adyacentes. El fascículo longitudinal superior, que es el haz más largo de fibras, este conecta la parte anterior del lóbulo frontal con lóbulos occipital y temporal, así como el fascículo fronto-occipital inferior. Este atraviesa el lóbulo de la ínsula y conecta el lóbulo frontal con los lóbulos occipital, parietal y temporal. También tenemos el fascículo longitudinal inferior, que se origina en el polo del lóbulo temporal y se dirige en dirección posterior, lateral al cuerno temporal y atrio del ventrículo lateral, terminando en el lóbulo occipital. Otro tipo de fibras son los tractos de proyección. Estos tractos son aferentes y aferentes. Forman la cápsula interna, que es una estructura subcortical profunda que contiene una concentración importante de fibras de proyección. Estas fibras se prolongan de manera dorsal formando la corona radiada. Estas fibras nerviosas que se proyectan hacia el interior del cerebro forman la cápsula interna y esta a su vez conecta con la corteza a través de la corona radiada. A la cápsula interna se le estudia un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. En la resonancia magnética se ve representado el brazo anterior de morado y el posterior de naranja. Finalmente podemos ver en esa tomografía transversal de cráneo la distribución que presentan estas fibras de proyección hacia la corteza a través de la corona radiada, que es de estructura señalada con azul. Las fibras comisurales o comisuras interhemisféricas están formados por axones que pasan de un hemisferio a otro y constituyen dos estructuras, el cuerpo calloso y las comisuras anterior y posterior.
El cuerpo calloso es una formación interhemisférica de fibras que une circunvoluciones homólogas de ambos hemisferios y se le estudia un pico, rodilla, cuerpo y esplenio. La comisura anterior es una estructura pequeña que se curva hacia adelante a cada lado de la sustancia perforada anterior. Lleva consigo tractos comisurales de la misma manera. Y la comisura posterior se curva hacia atrás a cada lado y surca la cara inferior del núcleo lenticular para alcanzar los lóbulos temporales. Aquí observamos una adquisición sagital de resonancia magnética enfatizada en secuencia de pulso T1, donde destacan la comisura anterior, posterior y el cuerpo calloso. Asimismo tenemos una adquisición transversal de resonancia magnética también en T1, donde se puede observar tanto la rodilla como el esplenio del cuerpo calloso. Siguiendo con el estudio de las estructuras del telencéfalo, es importante recordar que la sustancia gris puede ser periférica, formando la corteza cerebral, o central, conformando centros subcorticales que corresponde a los núcleos de la base. Los núcleos de la base se dividen en núcleo caudado y lenticular. El lenticular, a su vez, se compone del globo pálido, medial y lateral, y el putamen. Los núcleos de la base desempeñan un papel importante en el control de la postura y el movimiento voluntario. A diferencia de muchas otras partes del sistema nervioso vinculadas con el control motor, estas no poseen ninguna conexión aferente ni eferente con la médula espinal. Aquí podemos observar una adquisición de resonancia magnética transversal enfatizada en secuencia de pulso T1, donde nos marca con la línea punteada medial el tálamo, lateral el globo pálido y lateral al globo pálido el putamen. De manera rostral a estas estructuras encontramos el núcleo caudado. Observamos una tomografía transversal de cráneo y una adquisición coronal de resonancia magnética de cráneo enfatizada en secuencia de pulso T1, donde se observa con un código de color verde la cabeza del caudado y los tálamos de color amarillo. También podemos observar el globo pálido en rojo y el putamen en azul. De manera dorsal a estas estructuras podemos encontrar la cabeza del caudado nuevamente en color verde. La siguiente estructura de la cual vamos a hablar se trata del diencéfalo. El diencéfalo es la parte del cerebro situada entre el telencéfalo y el mesencéfalo. Está oculto por la cara medial de los hemisferios cerebrales a los cuales se encuentra fusionado. El diencéfalo consiste de dos estructuras principales, el tálamo e hipotálamo, y dos estructuras más pequeñas, epitálamo y subtálamo. Los tálamos representan el 80% del diencéfalo. La función principal de los tálamos, hay que recordar, es la integración de la información sensorial dirigida a la corteza. Transmite la mayoría de la información que alcanza la corteza y también integra diversas modalidades sensoriales, facilitando o inhibiendo las proyecciones hacia un lóbulo u otro. El único impulso que no regula es el del olfato. También tenemos el hipotálamo, que es un centro de integración muy importante para el sistema nervioso autónomo, pues controla prácticamente la mayoría de todos los órganos internos. Esto, pues debido a que el hipotálamo funciona como el vínculo, la conexión entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, a través de su control sobre la hipófisis o glándula pituitaria. Otra estructura que tenemos en el diencéfalo es el epitálamo. El epitálamo es un área pequeña del diencéfalo que está conformada por la glándula pineal y la comisura posterior. Recordemos pues que la glándula pineal se involucra de manera muy importante en el ciclo de sueño-vigilia. Y finalmente tenemos el subtálamo, que es la porción más ventral del diencéfalo. Se encuentra entre el tálamo y el mesencéfalo. El diencéfalo se divide en dos grandes áreas, la pars dorsalis y la pars ventralis. Esta subdivisión está conferida por el surco hipotalámico, el cual va rostralmente desde el foramen interventricular hasta la porción rostral del acueducto de Silvio. El surco hipotalámico también se le conoce como surco de Monroe. Es el surco en la pared lateral del tercer ventrículo y marca el límite entre el tálamo y el hipotálamo.
La pars dorsalis se ubica dorsal al surco hipotalámico y contiene principalmente tálamo y metatálamo. La pars ventralis, por lo tanto, se localiza ventral al surco hipotalámico y se compone del subtálamo e hipotálamo. Y está delimitado rostralmente por la lámina terminal y el agujero de Monroe, caudalmente por la comisura posterior, lateralmente por el segmento posterior de la cápsula interna, medialmente por el tercer ventrículo y en su superficie inferior por estructuras hipotalámicas. Aquí observamos una adquisición sagital de resonancia magnética enfatizada en secuencia de pulso T1, marcado con color amarillo, la estructura más voluminosa del diencéfalo, tenemos el tálamo, rostral y ventral a este observamos el hipotálamo que se continúa con la hipófisis y finalmente tenemos caudal al tálamo, el epitálamo en región pineal. La siguiente región de la cual vamos a hablar se trata de la región celar y paracelar. Para estudiar la hipófisis es importante recordar la estructura ósea sobre la cual descansa, que es la silla turca. Esto es una concavidad del esfenoides situada en la base del cráneo y contiene la glándula pituitaria o hipófisis. Esa estructura está completamente inmersa en el hueso esfenoidal. Los bordes anteriores de la silla están formados por el tubérculo de la silla turca y el proceso clinoideo anterior. El borde posterior está formado por el dorso celar y el piso celar está formado en parte por el techo del seno esfenoidal. Asimismo, el techo de la región celar está formado por una reflexión de la dura madre, conocido como diafragma celar. Esta estructura mide menos de 7 milímetros. La dura madre cubre el piso óseo, separándolo de la glándula pituitaria. Envuelve toda la fosa pituitaria lateralmente, formando la pared del seno cavernoso. La hipófisis se divide en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior también se denomina adenohipófisis y el lóbulo posterior neurohipófisis, aunque también se le conoce como pars nervosa de la hipófisis. La porción anterior, el lóbulo anterior, es capaz de sintetizar sus propias hormonas, entre las cuales encontramos folículo estimulante, luteinizante, hormona de crecimiento, prolactina, hormona adrenocorticotropa y tirotrofina. En cambio, la neurohipófisis no tiene células que produzcan hormonas de manera intrínseca. Solamente puede almacenar hormonas producidas por los núcleos superiores en el hipotálamo, y estas hormonas se componen de hormona antidiurética y oxitocina. Esta glándula tiene un tamaño muy variable y depende de la edad y sexo del paciente. Se dice que en niños usualmente mide menos de 6 milímetros, sin embargo en varones o pacientes posmenopáusicas llega a medir 8 milímetros, en mujeres jóvenes hasta 10 y en mujeres gestantes hasta 12 milímetros. La hipófisis está estrechamente relacionada con el hipotálamo, el cual se sitúa dorsal a la glándula pituitaria. Se extiende posteriormente desde la lámina terminalis, la cual forma la pared anterior del tercer ventrículo, hasta los cuerpos mamilares. El tuber cinereum es una eminencia de materia gris que se proyecta desde los cuerpos mamilares y yace entre el quiasma óptico anteriormente y los cuerpos mamilares posteriormente. El tallo infundibular se extiende inferiormente como una prolongación del tuber cinereum y se continúa con la porción posterior de la hipófisis. Enfocándonos a las estructuras paracelares, encontramos los senos cavernosos, que son compartimientos de forma irregular, trabeculados, que yacen en las caras laterales de la silla turca. Los senos cavernosos contienen múltiples nervios craneales, entre los cuales encontramos el tercer, cuarto par craneal, la primera y segunda rama del trigémino, todos estos dentro de la pared de la reflexión dural que conforma los límites del seno cavernoso. Ahora, haciendo una correlación con los métodos por imagen, podemos observar las diferentes estructuras que encontraremos en la región celar. Aquí observamos un estudio de resonancia magnética en adquisición sagital
secuencia de pulso T1, donde se marcan con las diferentes letras las estructuras que conforman la región celular. Es importante notar aquí que la letra B, que corresponde a la neurohipófisis, es hiperintensa en fase simple debido a la cantidad de vasopresina que esta glándula almacena, y eso aumenta su intensidad de señal de manera normal. Aquí está con código de color para que puedan ser identificadas más fácilmente. Ahora vamos a pasar a estudiar la región infratentorial. Vamos a comenzar recordando los componentes de la fosa posterior. La fosa posterior es la porción más caudal del cráneo. Está limitada anteriormente por la superficie posterior del hueso temporal, posteriormente por el hueso occipital y lateralmente por el hueso mastoides. Almacena la porción infratentorial del encéfalo, el cual se compone de cerebelo y tronco encefálico, el cual a su vez se divide en mesencéfalo, puente y médula. El mesencéfalo corresponde al segmento más alto del tronco encefálico. Conecta el puente y el cerebelo con el diencéfalo. Su eje longitudinal se inclina discretamente hacia adelante. Se divide en un pie o pedúnculo cerebral, calota o tegmento y techo o tectum. Y la función del mesencéfalo es transmitir impulsos motores de la corteza cerebral al puente y sensoriales de la médula espinal al tálamo. El puente forma la mitad superior del cuarto ventrículo. Está oculto por el cerebelo. Se compone de dos partes, una porción ventral y una porción dorsal. Conecta el bulbo con el mesencéfalo. Es una estructura de 2.5 centímetros de largo y limita anteriormente con la cisterna prepontina, lateralmente con el ángulo de la cisterna pontocerebelosa, posteriormente con el cuarto ventrículo. De manera superior se limita con el mesencéfalo e inferiormente se continúa con la médula. El cerebelo es la segunda porción más grande del encéfalo, pesa alrededor de 150 gramos. Su localización es en la fosa posterior, por debajo del tentorio y detrás del puente y la médula. Limita rostralmente con la cavidad del cuarto ventrículo, que divide justamente el cerebelo del puente y médula. El cerebelo se compone de dos hemisferios, conectados en la línea media por el vermis. Cada hemisferio del cerebelo se une a tres porciones del mesencéfalo a través de tres pares de grandes tractos de fibras denominados pedúnculos cerebelosos. Las funciones del cerebelo consisten en coordinar los movimientos voluntarios especializados al influir sobre la actividad muscular y controlar el equilibrio y tono muscular a través de conexiones con el sistema vestibular y la médula espinal. La siguiente estructura de la cual hablaremos serán los ventrículos y de su principal componente, el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo consiste de agua y otros derivados del plasma, como lo son aminoácidos y glucosa que nutren el tejido cerebral. Además de proveer nutrientes para el cerebro, el líquido cefalorraquídeo viaja a través de los ventrículos y envuelve al cerebro al alojarse en el espacio subaracnoideo. Proporciona apoyo mecánico al cerebro al actuar como una cubierta líquida que da soporte. Controla también la excitabilidad cerebral al regular la composición iónica y es capaz de transportar metabolitos de desecho fuera del cerebro. Da protección también contra los cambios de presión. El líquido cefalorraquídeo se produce diario en cantidades alrededor de 400 a 500 mililitros, que es similar a lo que se absorbe, y se produce en los plexos coroides. Cada ventrículo tiene su propio plexo coroide. Hay una porción vascular de la pía madre que es denominada tela coroidea, la cual se pliega en la cavidad del ventrículo y es recubierta por epéndima. Esto conforma el plexo coroide y es la estructura a través de la cual se produce el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce y almacena en los ventrículos, que son una red de cavidades comunicadas entre sí que se localizan en el parénquima encefálico.
El sistema ventricular se compone de dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Los dos ventrículos laterales, cada uno situado en su hemisferio cerebral correspondiente, conforman el componente más grande del sistema ventricular. Está dividido uno del otro por el septum pellucidum y se componen de cuerpo, atrio, un asta frontal, asta temporal y asta occipital. Comenzando con el cuerpo, esta es la parte central del ventrículo lateral y se localiza en región del lóbulo parietal. Está limitado por el cuerpo calloso y su piso corresponde a la porción dorsal del tálamo, así como la cola del núcleo caudado inferolateralmente. El asta frontal es una proyección anterior a nivel del foramen interventricular de Monro. Se extiende hacia el lóbulo frontal. Cada asta frontal de los ventrículos laterales está separada medialmente una de otra por el septum pellucidum y anteriormente está limitado por la rodilla del cuerpo calloso. Su piso está representado por la cabeza del núcleo caudado. El asta temporal es la porción más ventral de la cavidad que conforman los ventrículos laterales. Se extiende proyectándose hasta el lóbulo temporal. El atrio es un área transicional entre el asta occipital, el asta temporal y el asta frontal. Cuando se le examina junto con el asta occipital, estas dos áreas presentan una forma triangular, donde el ápice corresponde a la pared posterior del cuerno occipital y la base a la pared anterior del atrio. Esta configuración le da el término trígono, frecuentemente usado al referirse a esta región. El asta occipital se extiende variablemente como una proyección digitiforme hacia el lóbulo occipital. Posteriormente tenemos el tercer ventrículo. Los dos ventrículos laterales están unidos con el tercer ventrículo y se comunican con él a través del foramen interventricular o de Monro. El tercer ventrículo se localiza en la porción diencefálica del cerebro. Está limitado lateralmente por el núcleo medial de cada tálamo, así como también está limitado por el hipotálamo. Anteriormente, este espacio está limitado por la lámina terminalis y la comisura anterior. Inferiormente, se continúa con dos recesos, el receso supraóptico y el receso infundibular, que se están mostrando en la pantalla. Superiormente, esta cavidad se extiende hasta el receso suprapineal, que es el que se demuestra a continuación. El tercer ventrículo interactúa con el cuarto ventrículo comunicándose con él a través del acueducto de Silvio. Aquí se muestra nuevamente el acueducto de Monro, el foramen de Monro, la comunicación de los ventrículos laterales con el tercer ventrículo y finalmente el líquido cefalorraquídeo fluye a través del acueducto de Silvio hasta el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se sitúa a nivel del puente. Este se comunica a través del foramen de Magendie con la cisterna magna. Asimismo, existen un par de forámenes laterales que corresponden a los forámenes de Luschka, a través de los cuales se comunica con la cisterna pontocerebelosa. Ahí se pueden observar los forámenes de Luschka. Una vez que el líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos laterales, este fluye al tercer ventrículo a través del agujero de Monro, al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio y a través del agujero de Magendie y de los agujeros laterales de Luschka al espacio subaracnoideo. Circula en las cisternas y es reabsorbido en las vellosidades aracnoideas de los senos venosos, pasando a la sangre venosa, reoxigenándose en los pulmones y regresando como sangre arterial para ser nuevamente producido en forma de líquido cefalorraquídeo por el plexo coroide, ya sea de los ventrículos laterales, tercer o cuarto ventrículo. Aquí podemos observar un par de adquisiciones de resonancia magnética, ambas enfatizadas en secuencia de pulso T2, la primera transversal, la segunda coronal, en donde se demuestran las astas frontales de los ventrículos laterales, así como el asta occipital de los ventrículos laterales en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha también podemos observar el tercer ventrículo. Aquí tenemos otro par de adquisiciones transversales de resonancia magnética, de la misma forma, enfatizadas en secuencia de pulso T2, en donde se observa
el asta temporal de los ventrículos laterales y el cuerpo, en la imagen de la derecha, de los ventrículos laterales acompañado de las astas frontal y occipital respectivamente. Otro par de adquisiciones de resonancia magnética en las cuales observamos el tercer ventrículo en la adquisición transversal de la izquierda enfatizada en secuencia de pulso T2 y las estructuras posteriores que corresponden a las astas occipitales. Asimismo, en una adquisición sagital enfatizada de la misma manera en secuencia de pulso T2 se puede observar el tercer ventrículo a nivel del puente y limitado posteriormente por el cerebelo. Ahora vamos a pasar a hablar de las cisternas. Primero vamos a comenzar con aspectos generales. Las cisternas del encéfalo constituyen un gran reservorio de líquido cefalorraquídeo, cuyo volumen es incluso mayor al contenido en las cavidades ventriculares. Estos espacios contienen vasos sanguíneos y algunas estructuras nerviosas. Las cisternas se continúan unas con otras y se comunican con el sistema ventricular a través de los agujeros de Magendie y Luschka. Estos en relación con el cuarto ventrículo. Con motivos didácticos, las cisternas pueden ser clasificadas en 4 grandes grupos, de acuerdo con su visualización en estudios de resonancia y tomografía. Los 4 grupos corresponden a la fosa posterior, que es el primer grupo; el segundo grupo, las cisternas perimesencefálicas; el tercer grupo, las cisternas retrotalámicas del velo interpuesto y del cuerpo calloso; y finalmente las cisternas supracelares. Vamos a comenzar hablando de las cisternas de fosa posterior, específicamente de la cisterna vulvar o medular, como también se le conoce. Esta está situada entre la cara anterior del bulbo raquídeo y la cara posterior de la apófisis basilar del occipital. Se continúa hacia abajo con el espacio subaracnoideo de la médula cervical y hacia arriba con la cisterna pontina. Contiene las arterias vertebrales y cerebelosas posterior-inferiores, así como los pares craneales 9, 10, 11 y 12. La siguiente cisterna es la cisterna pontina, que es una continuación de la cisterna vulvar. Está situada en la cara anterior de la protuberancia y la cara posterior del clivus y el dorso celar. Se comunica a los lados con las cisternas pontocerebelosas y arriba con la interpeduncular. Contiene también parte del trayecto de los pares craneales 5 y 6. Es recorrida de abajo arriba por la arteria basilar. La cisterna del ángulo pontocerebeloso es una cisterna bilateral y simétrica de tamaño variable y forma más o menos triangular. El lado interno y posterior formado por el ángulo pontocerebeloso. El lado posterior corresponde al extremo anterolateral del hemisferio cerebeloso. Su límite superior corresponde a la tienda del cerebelo y el inferior a la base del cráneo. Se comunica hacia arriba por la incisura tentorial con la cisterna ambiens y a través del agujero lateral con el cuarto ventrículo. Puede cubrir toda la cara del peñasco o bien solo llegar a tapizar las paredes del conducto auditivo interno. Las estructuras que la atraviesan en sus diferentes porciones son, de forma superior, los pares craneanos 5 y 6, de porción media, nervios que se dirigen hacia el conducto auditivo interno, el octavo y séptimo par, y en su porción inferior los pares 9, 10 y 11 que se dirigen al agujero rasgado posterior. La siguiente cisterna es la cisterna magna. Se sitúa en la cara posterior del sector alto de la médula cervical y la parte posterior del cerebelo. Por detrás limita con la escama del occipital, por delante de abajo a arriba con la porción superior de la médula cervical y la parte inferior del bulbo y el cerebelo. Se comunica hacia adelante con la cisterna vulvar y el cuarto ventrículo, a través del agujero mediano o de Magendie. Contiene las amígdalas cerebelosas y las arterias cerebelosas posterior-inferiores. La siguiente cisterna es la cisterna cerebelosa o vermiana superior, que está situada sobre el vermis superior, desde el cual se extiende hacia los lados, sobre la cara superior y medial de los hemisferios cerebelosos. Su techo está constituido por la tienda del cerebelo y se comunica hacia adelante con la cisterna cuadrigeminal y hacia los lados llega hasta las cisternas pontocerebelosas. Ahora pasando a las cisternas perimesencefálicas, hay que recordar que estas rodean en forma de manguito el mesencéfalo o la porción alta y supratentorial del tallo cerebral. La porción baja del tallo está rodeada por las cisternas vulvar y pontina, parcialmente por la magna y la pontocerebelosa. Ahora sí, pasando a la cisterna interpeduncular, su límite posterior y lateral corresponde a los pedúnculos cerebrales. Delante y abajo se relaciona con la porción alta del dorso celar y los tubérculos mamilares. Se extiende hacia adelante hasta llegar a la cara posterior del tuber cinereum y del infundíbulo. Su límite es con la cisterna quiasmática en un plano frontal que prolonga hacia arriba el dorso de la silla turca. Su límite superior está dado por el espacio perforado posterior.
Hacia abajo se continúa con la cisterna pontina y hacia adelante y hacia afuera en cada lado con la cisterna crural. Contiene las arterias basilar, cerebrales posteriores y cerebelosas superiores, además del tercer par craneal. La siguiente cisterna es la cisterna crural. La cisterna crural es una serie de estructuras bilaterales y simétricas. El límite interno y posterior corresponde a la cara externa de los pedúnculos cerebrales. Por fuera se encuentra con el hipocampo, por delante se comunica con la cisterna interpeduncular y quiasmática y por detrás se prolonga con la cisterna ambiens. La cisterna ambiens, a su vez, es una cisterna bilateral y simétrica, estrecha, situada a cada lado de la línea media. Por detrás se comunica con la cisterna cuadrigeminal. La tienda del cerebelo la divide en una porción supratentorial y otra infratentorial. La primera es la mayor y está situada sobre la cara externa del pedúnculo cerebral y la cara interna del lóbulo temporal. Se comunica hacia adelante con las cisternas crurales, además de la cuadrigeminal, arriba con la cisterna ala de ambiens o retropulvinar y hacia abajo se continúa con su porción infratentorial. La porción inferior, situada en la cara externa de la protuberancia y la interna del hemisferio cerebeloso, se prolonga hacia adelante y abajo con la cisterna pontina y más abajo aún con la pontocerebelosa. La cisterna cuadrigeminal constituye un amplio sector de espacio subaracnoideo. Su límite anterior de abajo arriba son los tubérculos cuadrigeminales, la comisura blanca posterior, el cuerpo pineal y el receso suprapineal. La pared posterior tiene una porción infratentorial relacionada con el vermis y la cisterna vermiana superior. Más arriba se relaciona con el tentorio. Se comunica hacia adelante y también hacia los lados con las cisternas ambiens, hacia arriba y delante con las cisternas del velo interpuesto y del cuerpo calloso. Pasando al tercer gran grupo, las cisternas retrotalámicas del velo interpuesto y cuerpo calloso, tenemos primero la cisterna retrotalámica, también llamada retropulvinar o ala de ambiens. La denominación retropulvinar es la más demostrativa desde el punto de vista anatómico. Esta estructura es simétrica, de forma laminar y se sitúa en el plano frontal por detrás del pulvinar y del tálamo óptico. Hacia adentro se comunica con la cisterna cuadrigeminal y hacia abajo con la ambiens. En la parte superior del tálamo se relaciona hacia adelante con la cisterna del velo interpuesto. La siguiente cisterna es la cisterna de velo interpuesto. Otros nombres que recibe es cisterna subtrigonal. Esta cisterna se extiende desde la parte superior de la cisterna retropulvinar hacia adelante hasta llegar al agujero de Monro. Contiene la vena cerebral interna y la vena de Galeno. Se acompaña en su trayecto de la tela coroidea superior. Está situada por encima del tercer ventrículo, debajo del fornix. La extensión hacia atrás de esta cisterna constituye la cisterna de Galeno, cuyos límites son hacia atrás una porción de la vena de Galeno y glándula pineal. Hacia adelante se continúa con la cisterna del velo interpuesto, hacia abajo con las venas basales de Rosenthal, hacia arriba limita con el esplenio del cuerpo calloso. La siguiente cisterna es la cisterna del cuerpo calloso, la cual se sitúa entre el borde inferior de la hoz del cerebro, la cara superior del cuerpo calloso y las caras internas de los hemisferios cerebrales. Se divide en tres partes. La anterior descansa sobre la rodilla del cuerpo calloso, se comunica hacia adelante con la cisterna de la lámina terminal. La parte media se sitúa sobre el cuerpo del cuerpo calloso y la parte posterior en el esplenio, se comunica con la cisterna cuadrigeminal. Finalmente tenemos las cisternas supracelares. El espacio supracelar está limitado hacia atrás por los pedúnculos cerebrales, hacia adelante por la cara posterior de los lóbulos frontales y lateralmente por la cara interna de los lóbulos temporales. En su formación participan también las cisternas interpedunculares, las crurales, y el espacio supracelar de estas cisternas adopta la forma de una estrella de 5 picos. Su centro corresponde adelante a la cisterna quiasmática y atrás a la cisterna interpeduncular. Las tres puntas anteriores pertenecen al inicio de las cisternas silvianas y la lámina terminal, las dos puntas posteriores al inicio de las cisternas crurales. Si se llega a visualizar la parte alta de la cisterna interpeduncular, a la estrella se le agrega un sexto pico de ubicación posterior. El espacio supracelar contiene el quiasma óptico con sus cintillas y nervios, el tuber cinereum con el infundíbulo y tallo hipofisario, las arterias del polígono de Willis y venas correspondientes. Hablando propiamente de la cisterna quiasmática, esa es la cisterna más amplia del espacio subaracnoideo supracelar. Limita posteriormente con la continuación vertical del dorso celar. El límite anterior son las caras posteriores de los lóbulos frontales y lateralmente los uncus temporales. El techo está formado por el hipotálamo y las superficies perforadas anteriores. El piso está formado por el diafragma celar. Hacia adelante y arriba se comunica con la cisterna de la lámina terminal. Por delante de cada uncus se comunica con ambas cisternas silvianas que se abren lateralmente. Hacia atrás se encuentra la cisterna interpeduncular
y contiene esta estructura el quiasma, cintillas y nervios ópticos, el tubercinerium con el infundíbulo, tallo epofisiario y la parte anterior del polígono de Willis. La cisterna de la lámina terminal es una cisterna que se extiende a partir de la porción anterior y superior de la cisterna quiasmática hacia adelante y arriba. La lámina terminal es la estructura nerviosa que continúa hacia abajo al piso o rostro de la rodilla del cuerpo calloso y separa en dos mitades esta cisterna. La cisterna silviana constituye un espacio extenso de forma laminar, bilateral y simétrica. Está situada en la cisura de Silvio, que se comunica por dentro con la parte anterolateral de la cisterna quiasmática. Esta cisterna contiene la arteria cerebral media. A continuación adjunto una representación esquemática de las cisternas con códigos de color para que puedan ubicarse mejor en cuanto a orientación espacial y relación de cada una de estas estructuras. Otro esquema rotulado con el nombre de cada cisterna, lo dejo para su posterior revisión individual. Y el siguiente tema que vamos a hablar son los pares craneales. Vamos a comenzar con los aspectos generales. Existen 12 pares de nervios craneales numerados según su orden de emergencia en la superficie del encéfalo. El primer par siendo el olfatorio, el segundo el óptico, el tercero el motor ocular común, el cuarto el troclear, el quinto el trigémino, el sexto el motor ocular externo, el séptimo facial, el octavo el vestíbulo coclear, el noveno el glosofaringio, décimo vago, décimo primero espinal, décimo segundo el hipogloso. La clasificación de los pares craneales se hace de acuerdo al componente funcional de estos, los nervios sensitivos que corresponden a los nervios aferentes somáticos generales, los cuales se encargan de la percepción del tacto, dolor y temperatura. También tenemos los nervios aferentes viscerales, los cuales se encargan de la percepción sensorial originada en las vísceras, y de los nervios aferentes especiales, los cuales se encargan de los sentidos del gusto, olfato, visión, oído y balance. Asimismo, podemos dividir la emergencia de los nervios craneales dependiendo si se originan del telencéfalo, del mesencéfalo, del puente o de la médula oblonga. En cuanto a los pares craneales que se originan del telencéfalo, tenemos el nervio olfatorio, que es el primer par, y el nervio óptico, el segundo par. Aquellos que se originan del mesencéfalo tenemos el motor ocular, el tercer par, y el troclear, cuarto par. Aquellos que se originan del puente es quinto, sexto, séptimo y octavo par, y de la médula, del noveno al 12º par. Vamos a hablar del nervio olfatorio, el primer par. Este no es un nervio propiamente dicho, sino una extensión del cerebro. Son tractos de sustancia blanca que llevan información sensitiva del olfato. Se compone de neuronas que funcionan como receptores sensoriales situadas en el epitelio del techo de la cavidad nasal, cuyos axones, los filetes olfatorios, atraviesan la lámina cribiforme formando el segmento transetmoidal. Sigue un segmento intracraneal que se sitúa en el surco olfatorio, entre la circunvolución recta y la orbital medial. Dicho segmento a su vez está conformado por el bulbo y el tracto olfatorio. Aquí observamos esquemáticamente una adquisición transversal de resonancia magnética enfatizada en secuencia de pulso T2, donde se demuestra el bulbo olfatorio, que se sitúa inmediatamente superior a la lámina cribiforme, en íntimo contacto con el lóbulo frontal y supone un engrosamiento del tracto olfatorio. Dicho tracto, en su porción distal, se trifurca en las estrías olfatorias medial, intermedia y lateral, formando el trígono olfatorio. Finalmente, estas ramas se dirigen a la corteza entorrinal, uncus y la parte inferomedial del lóbulo temporal. Aquí tenemos una serie de adquisiciones coronales potenciadas en T2 con saturación grasa que muestran el segmento intracraneal del primer par craneal del nervio olfatorio. Dicho segmento a su vez está formado por el bulbo y el tracto olfatorio. Se sitúa en el surco olfatorio, como se había comentado, entre la circunvolución recta y la orbital medial. El siguiente nervio del cual vamos a hablar es el nervio óptico. El nervio óptico tampoco es un par craneal verdadero, sino una prolongación del cerebro formada por los axones de células ganglionares de la retina. De hecho, al igual que el olfatorio, los oligodendrocitos son los encargados de su mielinización y no las células de Schwann, como ocurre con el resto de los pares craneales. El nervio óptico consta de 4 segmentos, un segmento retinal que mide aproximadamente 1 milímetro,
un segmento intraorbitario que se dirige al globo ocular hasta el ápex de la órbita adoptando una dirección posteromedial y mide aproximadamente 20 a 30 milímetros, un segmento intracanalicular que mide de 4 a 9 milímetros y finalmente un segmento cisternal o intracraneal, también conocido. Es el segmento que se sitúa entre el canal óptico y el quiasma, mide 10 milímetros aproximadamente. Aquí está la división que estamos mencionando y a continuación lo podemos observar en un estudio de resonancia magnética. Aquí tenemos un par de adquisiciones transversales enfatizadas en secuencia de pulso T2 con saturación grasa, donde se hace énfasis en las órbitas y se muestran los segmentos del nervio óptico hasta llegar al quiasma. El primer segmento intraocular que se continúa con intraorbitario, intracanalicular e intracraneal. Posterior al quiasma se hablan de cintillas ópticas demostradas de color verde. Aquí tenemos una secuencia de adquisiciones coronales de resonancia magnética enfatizadas en secuencia de pulso T2 con saturación grasa, también centradas en la órbita. De izquierda a derecha, en la primera fila, se observan los globos oculares y los nervios ópticos en su segmento intraorbitario. En la fila en medio se observan los nervios ópticos en su segmento intracanalicular, que es la primera imagen, y la imagen del medio y la de la derecha en su segmento cisternal. En la última fila se observa el quiasma óptico y posterior a este las cintillas ópticas. El tercer par craneal corresponde al nervio motor ocular común. Es un nervio mixto, motor y parasimpático. Está formado por 4 segmentos: intraaxial, cisternal, cavernoso y extracraneal. Aquí tenemos un par de adquisiciones transversales de resonancia magnética en secuencia 3 de fiesta, donde podemos observar el tercer par emergiendo del mesencéfalo en la cisterna interpeduncular, dirigiéndose anterolateralmente atravesando la cisterna prepontina. En la imagen de la derecha podemos observar el tercer par craneal entrando al techo del seno cavernoso rodeado por la cisterna del nervio motor ocular común. Aquí podemos observar en otra adquisición coronal, de la misma forma, secuencia 3 de fiesta, el tercer par craneal en su segmento cisternal se sitúa entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. El siguiente nervio es el cuarto par craneal, patético o troclear. Es un nervio motor puro encargado de la inervación del músculo oblicuo superior. Tiene 4 segmentos: intraaxial, cisternal, cavernoso y extracraneal. A continuación tenemos el quinto par craneal, que corresponde al trigémino. Es el par craneal más grande, compuesto por una pequeña raíz motora lateral a otra mayor que es sensitiva. Inerva los músculos masticadores y proporciona sensibilidad a la cara, órbita, fosas nasales y cavidad bucal. Y se compone de 4 segmentos: segmento intraaxial, cisternal o pregangliónico, interdural y extracraneal. Asimismo emite 3 ramas, que la primera rama es el nervio oftálmico, la segunda el nervio maxilar y la tercera corresponde al nervio mandibular. Aquí tenemos un par de adquisiciones transversales. Son secuencias fiesta 3D que muestra la emergencia del quinto par a cada lado de la protuberancia, que sigue el segmento cisternal, para a continuación entrar al cavum de Meckel señalado por la flecha azul. Tenemos otra adquisición coronal en secuencia fiesta 3D que muestra el segmento cisternal del quinto par. Hay que recordar, el segmento cisternal también se le conoce como pregangliónico. Aquí tenemos un par de esquemas sobre una adquisición de resonancia magnética coronal enfatizada en secuencia de pulso T2 y otro esquema sobre una adquisición sagital de resonancia magnética enfatizada en T1. La imagen de la izquierda muestra cómo la rama mandibular, la tercera rama, abandona la base del cráneo a través del agujero oval sin pasar por el seno cavernoso y da 2 ramas motoras. El esquema de la derecha muestra el segmento cisternal del quinto par desde la emergencia en la protuberancia hasta el cavum de Meckel. Las fibras sensitivas hacen sinapsis con el ganglio de Gasser y algunas de estas, junto con las fibras motoras, abandonan la base del cráneo a través del agujero oval formando el nervio mandibular. Las demás fibras se dirigen al seno cavernoso para formar la rama maxilar, la segunda rama, que abandona el seno cavernoso a través del agujero redondo, y la rama oftálmica, que a su vez sale a través de la fisura orbitaria superior.
El siguiente par craneal es el sexto par, el nervio abducens. Es un nervio motor puro que inerva exclusivamente el músculo recto lateral ocular. De ahí su nombre, que abduce la mirada. Se distinguen 5 segmentos de este nervio y corresponden al intraaxial, cisternal, interdural, cavernoso y extracraneal. También se le denomina intraorbitario. Aquí observamos una secuencia de imágenes transversales 3 de fiesta que muestra la emergencia del sexto par de la protuberancia, su segmento cisternal y su entrada en el canal de Dorelo. En la imagen de la derecha se observa un esquema del seno cavernoso, a partir de una adquisición coronal de resonancia magnética enfatizada en secuencia de pulso T1. Los puntos rojos simbolizan la arteria carótida interna. El tercer par se sitúa en la pared lateral del seno cavernoso y es el más dorsal de todos. Por debajo se encuentran de dorsal a ventral el cuarto, la primera rama y la segunda rama del trigémino, y el único par que se sitúa por dentro del seno cavernoso es el sexto par craneal. El siguiente par corresponde al nervio facial, que es un nervio mixto, motor y sensitivo que inerva los músculos de la expresión facial. También lleva fibras parasimpáticas a las glándulas lagrimales, submaxilares y sublinguales, así como lleva la información sensitiva de las 2/3 porciones anteriores de la lengua. El séptimo par se divide en un segmento intraaxial, cisternal, un segmento intratemporal que tiene diferentes componentes, un segmento del conducto auditivo interno, laberíntico, timpánico mastoideo, y cuando abandona a través del agujero estilomastoideo pasa a denominarse segmento extracraneal. Tenemos 4 planos de tomografía computarizada con enfoque al peñasco temporal, ventana para hueso, donde se observan los diferentes segmentos intratemporales del séptimo par craneal. En la primera imagen observamos el segmento laberíntico, en la segunda imagen podemos observar el segmento timpánico horizontal y en la tercera de rojo el segmento mastoideo o descendente. La cuarta imagen de amarillo nos muestra el agujero estilomastoideo cuando el séptimo par craneal está abandonando el hueso temporal. El siguiente par craneal es el vestíbulo coclear o estatoacústico. Es un nervio sensitivo que lleva la información recogida en el oído interno del equilibrio y de la audición a los centros nerviosos de la protuberancia. En el canal auditivo, el nervio vestíbulo coclear se divide en coclear, vestibular superior y vestibular inferior. Tenemos un par de adquisiciones transversales de resonancia magnética, ambas son secuencias 3 de fiesta. En la primera podemos observar el nervio vestibular superior que forma parte del octavo par junto con el nervio vestibular inferior y coclear. En la segunda imagen se muestra el nervio facial, coclear y vestibular inferior en el conducto auditivo interno, cerca del poro acústico. Las 3 ramas del octavo par se fusionarán para formar un único nervio que se dirige en la cisterna del ángulo pontocerebeloso posterior al séptimo par craneal y penetra en la protuberancia por el surco bulbo-protuberancial. El siguiente par es el glosofaringio, que es un nervio mixto que proporciona el gusto al tercio posterior de la lengua. Brinda información sensorial al oído medio y la faringe, da inervación parasimpática a la glándula parótida, viscerosensorial al cuerpo carotidio y brinda inervación motora al músculo estilofaringio. Se distinguen 4 segmentos: el segmento intraaxial, segmento cisternal, segmento de la base del cráneo y el segmento extracraneal. Aquí podemos observar una adquisición transversal, secuencia 3 de fiesta, que muestra el nervio glosofaringio en su segmento cisternal. El nervio abandona el bulbo a través del surco postolivar por encima de la emergencia del vago y se dirige anterolateralmente en la cisterna basal hacia la pars nervosa del agujero yugular. El décimo par craneal corresponde al nervio vago, también denominado neumogástrico. Es un nervio mixto formado por fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas. Tiene 4 segmentos: intraaxial, cisternal, segmento de la base del cráneo y extracraneal. A continuación observamos una adquisición transversal de resonancia magnética en secuencia 3 de fiesta, donde se muestra el segmento cisternal del décimo par. El vago sale por el margen lateral del bulbo, a través del surco posterolateral, por debajo del glosofaringio y por arriba de la raíz bulbar del nervio espinal. Se dirige en su segmento cisternal hacia la pars vascular del agujero yugular que ocupa junto con el onceavo par y el bulbo yugular. El onceavo par corresponde al nervio accesorio o espinal, que es un nervio motor puro. Inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Está compuesto por 4 segmentos que son intraaxial, cisternal, segmento de la base del cráneo y extracraneal. Aquí observamos una secuencia 3 de fiesta, adquisición coronal, en la que se puede observar la emergencia del onceavo par a ambos lados del bulbo en forma de múltiples raicillas que corresponden a las imágenes lineales de menor intensidad de señal.
El 12º par craneal corresponde al nervio hipogloso. Es un nervio motor que inerva la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua, salvo el músculo palatogloso que es inervado por el nervio vago. Aquí tenemos una adquisición transversal de resonancia magnética enfatizada en secuencia de pulso T2 a nivel de nasofaringe, donde se muestra de manera esquemática cómo los nervios 9, 10 y 12 viajan juntos en el espacio carotídeo. Este es un pequeño resumen de los pares craneales que dejo para referencia futura. Como conclusión de esta plática podemos decir que el estudio de la anatomía del encéfalo es la piedra angular para el entendimiento de sus diferentes enfermedades y sus manifestaciones por métodos de imagen. Comprender la anatomía nos permitirá reconocer lo normal de lo anormal. Esa es mi bibliografía. Agradezco a todos el rato que me dedicaron, el tiempo que me dieron para escuchar mi ponencia. Muchas gracias.